Bueno, algunos medios en las últimas horas anunciaron esto de el pan solidario, ¿no? Aparentemente la Federación de Panaderos en la provincia de Buenos Aires logró imponer esta idea, ¿no? Y el distrito más cercano, Mar del Plata, ya anunció que va a tener 60 panaderías que van a vender 20 kilos de pan por panadería a 39 pesos con 50, ¿no? O sea, esto que se denomina pan solidario, aquellos que quieran comprar el pan, por supuesto, tendrán que ser de los primeros en ir a la panadería. Está Abel Rodríguez con nosotros aquí esta noche, representa al sector de panaderos del Partido de la Costa, ¿no? Bienvenido, buenas noches. No, al contrario, gracias. Digo, esta doble función, ¿no? Porque ustedes son un sector económico, ¿no? Que, como muchos, padecen las situaciones que tienen que ver con los servicios, básicamente, ¿no? Casi el 1000% de aumento en la luz, el gas, etcétera, 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 lo sufren como todos los vecinos. Pero bueno, ahora proponen esta idea, ¿no? De también ser solidario con el cliente. Sí, sí. Bueno, o por lo menos con los que menos tienen. Sí, sí. Tomando en cuenta tu inicio, donde me mencionabas Mar del Plata, 60 panaderías y demás, creo que hay una gran carencia de dirigencia, porque 60 panaderías en Mar del Plata a 20 kilos por persona me parece que es indigno eso. Es decir, eso no se puede hacer. Si verdaderamente un panadero es como nosotros lo sentimos desde nuestro nacimiento, jamás faltó en la mesa un pan para nuestra gente en los peores momentos. Una taza de mate cocido y un pan existía y estaba en todas las mesas. Yo lo que creo es que con este tema no se debe de hacer política. Este es un tema que justamente va a lo que vos decís, es una cuestión solidaria, es una cuestión de un golpe muy grande que hemos recibido nuestras industrias, porque así debería ser reconocida como una industria, la industria del pan, no considerarla como la consideran en este momento, donde dice que están abiertos al diálogo, pero cuando vamos a hablar, cuando vamos al Congreso, cuando vamos a todos esos lugares, nos encontramos con que no hay diálogo. Bueno, yo entendí, hicieron 2 panazos, ¿no? Sí, o sea, que fueron presentes, claro. fui parte de esta creación, ¿no? Bueno, da la sensación como que así han logrado por lo menos establecer algún tipo de diálogo. Despertamos sí. Una situación, ¿cierto? Despertamos una situación que estaba muerta, el reconocimiento y la existencia de una industria como es el pan, pero que desgraciadamente no fuimos reconocidos por el gobierno nacional ni por el gobierno provincial. Es decir, los gobiernos provinciales y nacionales desde el oficialismo no reconoció absolutamente nada de esto. Pero como sector productivo, pymes, ustedes tienen realmente una representación, entiendo, importante, o sea, no sé los números, pero deben ser... La tenemos, pero no hemos sido considerados. Calcula que nuestra industria es la industria más grande del país. Nosotros tenemos 34.000 panaderías, casi 35.000 panaderías, y tenemos un total de trabajadores de alrededor de los 450.000 trabajadores en el país. Mirá si es importante. A ver si alguna de las empresas del señor presidente contiene esta cantidad de personal. Entonces, yo considero que este es un tema demasiado importante como para no darle importancia. Y como para usarnos siempre como chanchito a la India. Aumenta el dólar, aumenta las molineras, aumenta, ¿me entendés?, el grano desde su función, menos al chacarero, porque quizás al chacarero al que menos le rinde. Pero los grandes pools de siembra hoy están haciendo fortuna. Vos querés hablar con una sociedad molinera, la sociedad molinera está recibiendo órdenes permanentemente. Ellos no son dueños de ponerle el valor al producto. No tenés nunca, vos vas a comprar una harina hoy, en un lugar vale 800, en otro vale 850 y en otro 1000 pesos. Depende del molino que te lo venda, en el momento que te lo venda, de un día al otro tenemos una diferencia abismal. Hoy en día estamos hablando, hoy en día te digo, donde está comprando aquel panadero que está obligado a comprar en depósito porque no tiene reserva, está más o menos pagando alrededor de 1.200 pesos, 1.150 pesos la bolsa. Y los que tienen reserva, que compran directamente al molino y tienen reserva, están pagando 1.000 pesos la bolsa. Y no pero la pregunta que nos quita el sueño es, en este estado de situación, que tan difícil que tienen los panaderos, que han reconocido una merma en la venta,
¿Cómo llegan a poder llevar adelante esta propuesta del pan solidario? Sí, porque se debe de hacer, no quiero anticiparme a lo que mañana supuestamente nuestra secretaría, es decir, la secretaría del gremio, mañana tiene una audiencia con el señor intendente y con alguien más de los funcionarios, de los concejales del Partido de la Costa, para charlar como lo han hecho siempre y como han estado predispuestos para hacer en su momento una ordenanza, que somos ejemplo en el país, que he sido el responsable de pregonar y de alguna manera llevarla a 9 distritos distintos de la provincia de Buenos Aires, donde ya está puesta en función. He terminado con el compañero que está acá junto conmigo hoy. Vinimos de González Chávez, vinimos de Tres Arroyos, recientemente la semana pasada, donde ya se está llevando a cabo la aprobación de esta ordenanza. En el Gran Buenos Aires, en otras 4 o 5 municipalidades ya se llevó a cabo y se está trabajando en consejos deliberantes en otros lugares de la provincia. Este Partido de la Costa tuvo la grandeza del intendente de entendernos, interpretarnos, los concejales también, por supuesto, y donde logramos una ordenanza hace un tiempo, donde ha demostrado el gremio que es unido y que la ordenanza ha estado en vigencia, y que si bien es cierto que a veces no se puede lograr el cumplimiento del 100%, ¿cierto?, de una ordenanza en ninguno de los temas, pese que a lo mejor uno podría decir se está faltando a los deberes de funcionario público, pero uno sabe también de que hay situaciones donde a veces se puede y otras veces no se puede. Entonces, el gremio ha sabido aceptar todas estas cuestiones, el intendente ha cumplido, el consejo deliberante ha cumplido y los colegas han cumplido en su gran mayoría. Siempre alguna cosita aparte tenemos. Pero voy a lo que vos me preguntabas, cuando vos me decías, ¿cómo puede ser que ante una situación de crisis ustedes puedan decir, por un lado dicen que la luz está cara, por otro lado dicen que el gas está caro, por otro lado dicen de que la harina está cara? El esfuerzo es sostener el personal. Sí, sí, por supuesto. Vos calculás de que hoy con la merma de la venta. Una panadería, fíjate que amasa, panadería te estoy hablando, no clandestino, panadería, que amasa 30 kilos de harina, tiene que tener 2 personas, una para venderlo y otra para hacerlo. Y lo tiene que tener declarado y tiene que tenerlo en blanco. Imagínate vos cuánto representa al panadero 30 kilos de pan cuando recoge esto. Y uno de los problemas graves es que nosotros debemos cambiar la forma de comercialización porque tenemos que recuperar la venta de otros productos que las grandes panificadoras, ¿cierto?, lo han chupado en el mercado a través de los años por una falta, no sé si falta de atención nuestra o por interés de la gente o por el envase o por lo que sea, se ha llegado a consumir de otra manera, como puede ser, vos fíjate que hoy la figacita de manteca elaborada por los panaderos del Partido de la Costa está en todos los supermercados y se está vendiendo muy bien. Vos tenés el pebete, tenés el pan de pancho, tenés la prepisa, tenés cantidad de artículos, ¿me entendés?, que no tendríamos por qué estar permitiendo que vengan de 300 kilómetros a traernos un producto a nosotros. Que se elabora acá. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es de que nuestros mostradores sean visitados por toda la sociedad. Nosotros si caminás 2 cuadras y media para un lado, 2 cuadras y media para el otro, tenés panadería de un lado y tenés panadería del otro. Nosotros lo que creemos es que tenemos que cambiar, ¿cierto?, ese sistema de comercialización, tenemos que evitar ese manoseo que hay de pan en forma indebida y bueno, y tratar de sacar lo mejor para la comunidad, porque nosotros ya nos va a visitar en ese caso 10 personas o 15 personas por día a comprar lo que muchas de las panaderías venden, 15 kilos por día, 15 kilos por día. Mientras que a lo mejor un supermercado que tiene 5.000 artículos para vender, ¿cierto?, está vendiendo 50 kilos de pan. ¿Esto qué nos hace a nosotros? ¿Qué daño nos da? Bueno, en algunos supermercados ellos tienen su propia panificadora, ¿no? Producen ellos. Bueno, si tienen habilitación de panadería y son panadería, perfecto. Si no son panadería, no tienen por qué hacerlo. No está permitido. Es decir, esto lo dice bien claro la ordenanza. Cuáles son los términos y cómo tenemos que manejarnos para una habilitación de ese tipo. Además, se vende más caro, ¿no?, de lo que lo vende en la panadería. Digo esto porque cuando uno va a comprar una baguette o algo en un supermercado... No, lo que vos has observado y has visto es algo que la ley 13.006, que es la ley de panaderos de la provincia de Buenos Aires, es una ley que no acepta el cocinado de los congelados en un negocio que no tenga habilitación de panadería. Esto dice la 13.006. Está prohibido totalmente cocinar congelado. Pero las grandes firmas, fíjate por ejemplo, hasta dónde llegó nuestro intendente a jugarse en ese aspecto, que hizo levantar todos los hornos
de Fargo en el partido de la Costa, ¿cierto? Los congelados de Fargo y la media luna, no sé si recordarás vos, pero haberla visto por ahí, la media luna del abuelo que llamaban y todas esas cosas, esto desapareció del partido de la Costa, lo vende el panadero hoy, ¿verdad? Lo vende el panadero porque no pueden comercializar, no pueden venir con ese producto a venderlo de esa manera. Eso era tipo franquicia, ¿verdad? Claro, ahora... Se compraba la franquicia y uno podía vender el producto congelado. Claro, ahora vos fijate una cosa, se logró eso, Fargo hizo un juicio, te podés imaginar que ganarle un juicio no es fácil a Fargo, ¿cierto? Y sin embargo lo perdió, lo perdió al juicio, y hoy es un antecedente que hay en la justicia, ¿me entendés? Donde ese precedente ya quedó marcado, es decir, cualquier cosa que se genere en otro lado, pero todavía a los pueblos no les ha tocado, ¿cómo te puedo decir? No sé si hemos llegado a tocar fondo, vos sabés, Carlos, yo creo que todavía tienen, para algunas personas les tiene que ocurrir algo más todavía para tocar fondo, porque vos te ponés a preguntar y te mirás unos años para atrás, vos sos más joven que yo, pero vos no podés entender cómo un animal en pie, una vaca, tiene que ir de acá al mercado de Liniers, pasar por 3 manos distintas para después volver al gancho de la carnicería en una semana, ¿cierto? Y para que ese producto, ¿cierto?, se podía haber carneado, ¿me entendés?, en la zona, en un matadero, ¿cierto? Para eso tenemos los centros, digamos, que controlan todas estas cuestiones. Y nosotros no tendríamos que pagar todo eso que estamos pagando hoy. Es una barbaridad la forma en que se está comercializando para la situación económica. Nosotros estamos viviendo, por un lado, como ricos y somos pobres. Esta es la realidad. Yo creo que es al revés a lo que a veces opinaba el señor presidente, de que estábamos acostumbrados a vivir en un sueño. No, no era un sueño. Vivíamos porque podíamos comprarlo y podíamos comer. Hoy ya no lo vamos a poder comer, porque no lo vamos a poder comprar. Bueno, el sector está evaluando hacer un nuevo esfuerzo, entonces, el sector para poner el pan a ese valor. El sector está tratando y quiere llegar a ese acuerdo con las autoridades, ¿cierto? Que no me cabe ninguna duda que casi con seguridad, y conociendo la predisposición y la buena voluntad del intendente y la mirada tendida hacia la comunidad en la parte solidaria, yo creo que va a entender lo que se quiere hacer, y creo que de él mismo van a hacer todavía un aliento mucho mayor a hacer cosas mucho más grandes. Así que yo confío que mañana, cuando salga la comisión de la Secretaría de allí de la charla con el intendente y el resto de los funcionarios, yo creo que vamos a tener una muy buena noticia para nuestra comunidad. Y con una cosa, cuando vos decís un pan solidario, es una palabra que suena fea, porque pareciera que estamos hablando de un masacote que lo vamos a entregar, ¿me entendés?, a cambio de... No, tienen que consumir el mismo pan que consume cualquiera. Lo solidario está dado por otro sentido, ¿cierto? Desde el gobierno, que tiene la razón de ser solidario ya de por sí mismo, también va a tener que ser solidario con nosotros en algunos aspectos. Y también le hemos pedido a la provincia, justamente a un legislador nacional, le hemos pedido una ley nacional a los fines de que sea reconocida como industria, que se tenga un tratamiento muy especial con respecto al reconocimiento del gasto de energía, tanto de luz como de gas, y que estas cuestiones se vayan cambiando. Antes nosotros teníamos una diferencia, teníamos una luz que era industrial, y esa luz industrial nosotros la teníamos con una diferencia de tarifa. Ahora es al revés, ahora consumimos más, y no es que pagamos más porque gastamos más, pagamos más en kilowatt también. Entonces, hay algo que está pasando en nuestro país que no lo entiendo, ¿no? Verdaderamente ya... Ahora le pregunto, ¿se puede sostener un despacho de pan a 15 kilos por día de venta? No se puede sostener, pero tenemos que sostenerlo. Porque yo te digo una cosa, ¿cómo hago yo, por ejemplo, con una empleada que hace 25 años que la tengo conmigo trabajando? ¿Cierto? ¿Qué le digo? Que se vaya a su casa. O le pago el sueldo a los 2 empleados que se vayan a la casa, o arreglo con el personal y le digo, andate para tu casa, te pago el 50% y volvé en diciembre. No me parece que sea serio, no me parece que sea bueno. Una familia necesita, en un país como Argentina, necesita llegar a su casa y saber de que ha ganado su sueldo dignamente y que puede vivir. Y yo también me tengo que fijar en eso, porque el empleado tiene que vivir bien para que yo pueda vivir bien. Si el empleado vive mal, yo voy a vivir mal. A la larga, ¿cierto?, el que come demasiado se empacha. Y eso es lo que les está pasando a algunos. Se acostumbraron a comer de más.
¿cierto? Y cuando los apretaron para decirle, epa, hace un eructito, no le gustó. Pero había que pagar las retenciones, había que pagar todas estas cuestiones para que nosotros pudiéramos tener una luz y un gas, ¿me entendés? Que valiese menos para poder producir esto y poder llegar con el pan a un precio medianamente moderado a lo que un trabajador gana. Hoy no se puede llegar. Así que bueno. ¿Cuál es el corto y mediano plazo que manejan hoy los panaderos? Con respecto al cambio de medida del Partido de la Costa. Digo, no, sí, que hay solución. Digo por esto, porque digo, sí. vendiendo 15 kilos de pan por día, digamos, no. 20 kilos Esto tiende a que si nosotros mañana no podemos llegar a un acuerdo mañana, esta semana, la otra, a un entendimiento, no con Internet, porque no le vamos a echar la culpa a Internet y a los concejales, porque esto no tiene la culpa de ellos. Si medianamente no podemos llegar entre todos a buscarle una solución, seguramente que ya han empezado a cerrar algunas panaderías y van a cerrar muchas más. ¿Cierto? Van a cerrar muchas más porque no se puede mantener esto. Claro, porque no hay, hoy no hay una garantía de que a menos precio vendo más. Sí, vos sabés que sí. Si nosotros cambiamos la forma de comercialización, nosotros podríamos vender un pan más económico para aquella que es gente que verdaderamente lo necesita en este momento. Y cuando digo más económico, vuelvo a repetirte, no hay un cambio de calidad, sino un pan para una persona, reconocerle su situación que está pasando, vendérselo más barato, pero no nos olvidemos que va a entrar mucho más gente. Cuando entra mucho más gente, automáticamente, eso que consume en el supermercado, que viene de Buenos Aires, la figacita de manteca, los grisines, ¿cierto? Una media lunita, un bizcochito, ¿cierto? Como comprar por ahí el sello de oro, demás. Las marineras que son tan ricas y que son frescas y que no tienen química y que las van a comprar ahí. Esto es lo que el panadero tiene que vender y vivir. Y ahí vamos a tener el beneficio, ¿te das cuenta? Porque podemos estar ayudando a un vecino con un precio, pero por otro lado estamos recibiendo una venta que antes no la teníamos. Entonces, esto tenemos que abrir el espectro ahí, tenemos que probar, es la única que nos queda, Carlos, no nos queda otra. Bien. Bueno, muchas gracias por la visita, ojalá que tengan suerte y que muy pronto podamos tener ojalá, ese precio que pueda también, visitarte desde allí, desde la Secretaría del Gremio, a tener una charla contigo en las próximas horas, o el intendente municipal o quien sea, a dar esta noticia de algún buen acuerdo que puedan haber salido para mañana, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Tenemos más, ya venimos con Gastronómica.